Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos reunidos con el grupo de teatro Agosto. Ellos son estudiantes del Tecnológico Nacional y agradecer un montón a Mon Cultural por darnos este espacio. El día de hoy vamos a hablar de una obra que ellos hicieron recientemente que se llama Boro. Entonces, estoy aquí con los chicos detrás de este enorme proyecto para preguntarles, ¿por qué Boro, chiquillos? ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Bueno, como ya lo dijiste, agradecer mucho a Mon Cultural y nosotros como Teatro Agosto, agradecerte a vos y a todos los que están formando parte de este evento. Sí, la pregunta que hiciste es muy importante porque yo siento que muchas personas llegan a ver esta obra con la gran inquietud, ¿verdad? De qué puede significar esto. Y bueno, si bien es cierto que cuando le dimos el nombre a la obra de Boro, que es una palabra que proviene de la cultura japonesa, que corresponde a un tejido más grande de tela, que se compone de tejidos más pequeños, ¿verdad? Era muy agradable para la obra que ya teníamos bastantes semanas de estar planeando, porque siempre supimos que queríamos trabajar un formato de collage, ¿verdad? De crossover de varias historias más pequeñas que formaron un conjunto más grande. Y si bien es cierto, ese collage que se crea con Boro no siempre es de lo que tratan las obras, porque muchas son muy distintas, sí existió siempre una temática que era todos los sentimientos y las situaciones que estábamos viviendo los distintos personajes y actores de este proceso de Boro. Entonces fue muy bonito cuando logramos dar cohesión a todas estas distintas historias y todos estos distintos sentimientos que teníamos cada uno de los actores. Boro también son todas aquellas historias pequeñas o grandes que oímos, escuchamos, leemos, nos cuentan, nos dicen, familiares, de fantasía, de ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las pequeñas y grandes historias que escuchamos día con día y que llegan a formar parte de nuestra vida, que llegan a darnos una enseñanza, una moraleja, un aprendizaje. Y eso hace que nuestra vida, nuestra perspectiva, nuestra forma de ver el mundo cambia, porque uno constantemente va cambiando, pero ese cambio va siendo un cúmulo de todo lo que nos rodea, de todas esas historias que llegan a formar parte de la historia de cada uno, de la vida de cada uno. Para mí, Boro, mira, es que para aquellos que no conozcan el grupo Teatro Agosto, Boro es el ejemplo ideal que resume nuestro concepto como grupo de artistas. Nosotros constantemente le damos mucho valor a los sentimientos y a las necesidades de todos los que estamos trabajando en los proyectos anuales del grupo. Entonces, Boro viene a ser ese fenómeno que combina todas las diferentes intenciones artísticas de los personajes del grupo, combinados para un mismo sentir, un mismo tema. Entonces a nosotros nos dieron la tarea de decir qué han sentido ustedes con este fenómeno que es la pandemia, y nosotros respondimos de diferente forma, algunos desde su parte clásica, algunos desde reinvenciones a elementos que ya existían, los que tienen muy interiorizado culturas internacionales pues también aportaron en eso, y los que quisimos hacer algo nuevo pues lo generamos, y básicamente ese es el trabajo que hacemos siempre en Teatro Agosto, combinar todo ese talento de jóvenes que hay en el grupo y convertirlo en algo nuevo, algo diferente, que la gente pueda disfrutar y pueda decir, esto no lo había visto antes. Entonces, eso sería lo mío. Es importante también entender que en cada montaje que trabajamos hacemos diferentes líneas de trabajo, desde la parte técnica, la parte de creación de la historia, la parte actoral. Entonces siempre estamos buscando y tratando de alimentar nuestras sensibilidades de diferentes fuentes y medios. Entonces investigamos sobre músicas, sobre arte, y así fue como poco a poco nos fuimos acercando a un poco la cultura japonesa, y así llegamos a Boro, que es esa tela hecha de retazos, reparada y remendada muchas veces, olorosa, quemada, lavada, manchada, cosida con puntadas gruesas y continuas, evidentes, hechas para aguantar, para durar hasta el final e incluso más allá. Pues era precisamente como esa unión de historias. O sea, yo creo que lo vi como más también de esta forma como
personal como sucede en la vida de todos. O sea, que uno termina siendo básicamente Boro. O sea, uno termina siendo como una gran tela o un gran textil formado de un montón de pequeños retazos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa parte fue como que la que más me movió a mí, el por qué Boro, como de aportar a ese gran conjunto de historias que nosotros teníamos. Además, como bien lo decían anteriormente, la parte de los sentimientos y todo esto, porque pues al fin y al cabo terminó siendo como esa representación de lo que sufrimos a través de todo el proceso que teníamos con la pandemia y todo esto, pero además no necesariamente inclusive solo contexto pandemia, o sea, a nivel vida también nosotros continuamente estamos teniendo pequeñas historias que forman parte de un retazo más grande. Entonces yo creo que eso es un concepto muy bonito y sinceramente, bueno, y a lo interno, ya no sé cómo qué parará más a futuro, pero o sea, realmente trabajar con esas pequeñas historias y esas cosas que hacen un gran todo, la verdad que fue un proceso muy bonito y muy interesante, y yo creo que lo comentamos bastante sobre cómo eso nos enriquecía, porque era pues tocar la vida a vida, pues día a día, ¿no? Entonces, pues eso es lo que diría más que todo el porqué Boro de mi parte. O sea, un carro. Estamos aquí en Villa Sandoval. El de confiarlo. Ay, no, era confiar. Muy bien. ¡Esto es una fiesta! ¿Qué fue lo que le pasó? Que estaba haciendo así el coso del me dio en la rodilla. Eso, Pedrito, ¿cómo andas? No, mejor yo solito. Ah, ok. Yo con esta vista no veo nada. Y los anteojos, bon. ¿Ya? Volver. Después de tan larga ausencia. Encontrar lo familiar. Las verdades que solo la muerte puede revelar. Otra vez el azar, envuelto en las minucias de una pequeña cocina, como un fantasma que participa en el juego. Y los recuerdos, las personas que conocimos desde la memoria familiar, aquellas por las que queremos hablar hoy, pero ya no están, se han ido. Y ese ser que nos obsesiona, que nos llama a atravesar el tiempo, a tocar su hermosa cara de piedra. Bueno, y al ser una obra tan extensa y con tanto por explorar, imagino que hubieron dificultades tanto en la creación como en la puesta en práctica. Para ustedes, ¿cuál fue el mayor reto que se les presentó durante ese proceso? Vieras que me complace montones responderte que una de las mayores dificultades de este montaje no fue la virtualidad, ¿verdad? Porque los tiempos recientes que hemos traído y los montajes recientes que hemos hecho, que tanto los ensayos como la obra ha sido más virtual, esa es la pregunta, era la pregunta de siempre, ¿verdad? Que si nos había costado el montaje virtual, que cuáles eran las dificultades de adaptar el teatro a un medio virtual. Y yo creo que el grupo ha sabido crecer montones, tanto en lo que es pues, este nuevo formato, digámosle, del teatro virtual y digital. Y creo que el grupo también logró fortalecerse muchísimo en esa adversidad que nos apareció tan de repente, ¿verdad? Entonces creo que hemos crecido montones. Y para este montaje, pues logramos que las dificultades que nos aparecían volvieran a ser las dificultades del teatro, las que están relacionadas con el teatro como tal, ¿verdad? Yo personalmente, bueno, encontré un reto muy agradable para este montaje, para lo que es uno de esos retazos de Boro, que es la tumba de la novia, ¿verdad? Que es esta que tengo de fondo, para los que no han visto Boro y vayan a verlo, está buenísima. Es muy interesante porque para este segmento se planteó el reto de que todos los personajes de este segmento los interpretara un mismo actor, que era yo. Pero la dificultad venía en que se tenían que interpretar también distintos sexos, ¿verdad? Personajes tanto masculinos, personajes como femeninos, y todos interpretados por mí. Y para mí eso fue como un reto actoral riquísimo, no solo por ponerme en los zapatos de personajes que nunca había interpretado, sino el tener que estar relacionándome conmigo mismo frente a la cámara, ¿verdad? Entonces, volver a retos así que son tan inherentes de lo que es el teatro y no de lo que es tal vez la virtualidad, yo creo que fue muy bonito de este nuevo montaje. Bueno, en mi caso,
yo soy nuevo en el grupo, estoy en la primera obra que interpreto. Y cuando yo le dije a un amigo, él me dijo, uy, sí, esto le va muy bien a usted, porque usted pasa vacilando, usted pasa interpretando personajes, ¿verdad? No, y le hace bien, le va bien el teatro. Yo, sí, está bien. Entro yo con toda la confianza del mundo, ¿verdad? Y a la hora de interpretar cualquier papel, me corrigen diciendo que eso no, que lo estoy haciendo de manera de mofa. Entonces yo me quedo pensando, entonces, ¿de qué otra forma lo podría interpretar? Entonces para mí el mayor reto fue en realidad actuar en general. Yo, digamos, a pesar de que me conocen como alguien que pasa actuando todo el tiempo y vacilando, uno ya tiene grabado este personaje en la mente, el que no puede volver y ya está cómodo, pero no a la hora de interpretar un personaje que alguien más te quiere dar, o la visión de alguien más, es otra cosa completamente diferente. Bueno, retomando un poco lo que decía Esteban, a mí también me tocó como cambiar, o sea, ser un personaje de otro sexo, y pues eso es bastante enriquecedor porque es como adaptar lo que alguien escribió específicamente pues en Hamlet, lo que alguien escribió hace un montón de años, transformarlo y hacerlo como parte de mí. No sé, siento que ser Hamlet fue como un poco difícil para mí porque era, no sé, fue una experiencia como de tratar de imaginar qué es lo que él podía sentir en todo lo que estaba viviendo, y tal vez yo nunca he vivido algo como estar en un cementerio. Y aunque, no sé, la gente piensa que Hamlet está loco, pues tiene su gracia, no sé, es una curiosidad muy grande que siente. Entonces creo que el hacer un papel como tan importante en una obra como de Shakespeare, creo que en el extracto que hicimos para Oro fue algo muy retador para mí. Y también en esta obra la verdad me tocó hacer varios papeles como grandes que tenían como que tener tal vez una dificultad en la parte de actuar como tal, que la verdad sí fue un reto para mí porque yo, no sé, siempre trato como, o yo tengo una personalidad tal vez un poco más tímida o más callada, así, entonces tratar de ser personajes que tienen mucha fuerza o que viven situaciones muy duras, para mí es un reto y fue muy interesante de hacer. Pues bueno, en mi caso también siguiendo como tal vez esta línea de las emociones fuertes, es como una mezcla. O sea, en mi caso fue como el reto de plantearse esas emociones fuertes que están viviendo ciertos personajes. En específico diría yo que con los que más me presentó el reto, que fueron con el personaje de Don Julián para lo que fue Villa Sandoval, y también para lo que fue La Máscara de la Muerte Roja con el Príncipe Próspero. ¿Por qué razón? Porque cada uno de ellos tenía como su propio mundo mental, y no solo mental, sino emocional. Y entonces, pues bueno, el hecho de tener este ambiente rodeado de esa gente que está dándole vida a la historia, que fue pues, el resto del elenco, con uno, pues de ayudar como esa fuerza también a uno de ponerle y tal vez de sacar como esas emociones a flor de piel. Y aún más aún rodeado de inclusive hasta escenografía que puede darle más ese entorno a uno y empaparse uno más en la historia. Sin embargo, pues bueno, o sea, muchas veces me pasaba que tanto con Don Julián como con lo que fue el Príncipe Próspero, que me centré mucho también como en las miradas, como en la cara, porque era como lo que terminaba siendo el remate visual o lo que presentaba más las emociones del personaje, y lo que estaba viendo al frente era una silla de computadora, era una cama, o sea, era una puerta de closet disfrazada de pantalla verde, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces es muy interesante cómo uno se le presenta el reto actoral y a la vez más de eso se le suma como esa capa de que pucha, o sea, de repente es que tengo que montarme todo eso como si estuviera aquí, casi hasta cierto punto tratar de visualizarlo afuera, digamos en mi habitación, que estoy viendo aquí nomás y que estoy viendo que es como
impacto o choque visual con realmente lo que estoy viviendo dentro de mi cabeza. Por ejemplo, con lo que pasó con el Príncipe Próspero y pues una parte en específico en la que estoy viendo a través de una ventana. Entonces es como imaginarme ese mundo que la gente puede estar viendo en cámara y pues sí. Bueno, en mi caso, el mayor reto de Oro fue a la hora de grabar. No solo tener el ánimo, la mentalidad de poder interpretar personajes tan distintos entre ellos y poder interpretarlos bien, porque muchas veces, a pesar de que uno trata de que no afecte cómo uno se siente, qué tan cansado está, influye mucho a la hora de hacer el papel. Y también el hecho de encontrar un momento ideal para grabar fue muy complejo porque no es lo mismo estar en un escenario y solo interpretar un personaje que estar frente a una cámara y grabarlo, y que por ejemplo en mi casa llegue mi mamá y me hable en el momento en el que estoy grabando y que si no es mi familia, es que pasa un carro haciendo todo el ruido del mundo. Entonces encontrar como los espacios ideales y balancearlo también con las reuniones y el día a día de uno, creo que eso es como lo más complicado. ¿Sí me escuchan? Es que me dijo un anuncio raro el celular. Yo creo que el mayor reto que yo tuve fue el de imaginación. Fue un reto bastante interesante porque yo generé una obra original, ¿verdad? La escribí desde cero y yo me sentía muy orgulloso de eso hasta que me dijeron, ok, ya lo escribiste, ahora materialízalo. Entonces siento como que a uno nunca lo exponen a decirte, genera un universo, una realidad que sea diferente a la tuya y que tenga consistencia para que la gente la disfrute y la entienda. Esos tipos de retos de dirección, de cámara, de edición, de todas estas cosas técnicas que tiene que ver este fenómeno de arte que estamos construyendo ahorita, que no solo es teatro, sino que también es como un corto, ¿verdad? Prácticamente. Nos pareció muy entretenido de hacer, especialmente en Villa Sandoval, que fue la que yo más estuve trabajando junto a Daniel Morales. Cómo solucionamos estas cosas, ¿verdad? Porque el mundo de las ideas es enorme y las cosas cuando uno las lee, uno se las imagina preciosas, pero solucionar las cosas con nuestras posibilidades, con nuestras realidades, con nuestras opciones, eso fue el verdadero reto que tuvimos y siento que logramos sacar algo que nos hizo sentir orgullosos a todos. Bueno, otro de los retos, a nivel personal que tuve fue el concentrarme, porque uno de los retazos, una de las historias de Oro, la actuación mía, la actuación corporal, perdón, corté ahí. No. Bueno, otro de los retos que tuvimos, a nivel personal que tuve, fue el concentrarme, porque al menos una de las historias, / retazos de Oro, era tener una actuación corporal desligada de la actuación vocal. Entonces, el actuar sin hablar y después el grabar la voz actuando, tener que concentrarme para acordarme qué sentía en ese momento, eso fue un reto grandísimo de concentración. O hacer el de un personaje súper amargado, pero que tenía que reírse. ¿Cómo se ríe una persona amargada? Sin parecer que está haciendo burla y así. O por ejemplo el de hacer una abuelita que también, solo el hecho de hacer abuelita, porque no soy viejita, ya fue un reto, ¿verdad? Y el hacerla feliz, pero a la vez enojada y decepcionada de la vida, pucha, eso fue un reto de concentración grandísimo, más allá del hecho de que estaba en mi cuarto y tenía que grabarme ahí, ¿verdad? A grandes rasgos podría dividir los retos en dos, tanto actorales como técnicos. A nivel actoral es
un poco complicado el enfrentarse a la nada, tener que grabar solo en la casa, ya que en el escenario por lo general nos nutrimos de todos los actores y actrices que están con nosotros, entonces la energía va y viene y le podemos dar ritmo. Sin embargo, al estar solos en la casa podemos pausar y demás, y tenemos que en cierta manera confiar en la edición, en la postproducción, para que quede un ritmo y una energía similares. Entonces creo que eso fue un reto bastante grande de crear conversaciones totalmente separados, y de hecho cada actor y actriz del grupo está en diferentes partes de Costa Rica, desde la zona sur, Cartago, San José y Heredia, por ejemplo. Entonces, si bien construimos la historia juntos, al final las grabaciones fueron por separados. Y ahí viene también el segundo reto técnico, que es los que nos sentamos a editar cada una de estas historias, de poder darle continuidad, sentido y un ritmo bastante ágil para mantener al espectador pegado al asiento. Entonces creo que esos fueron dos retos bastante grandes que tuvimos en la creación de Boro. Retos al menos a nivel personal, sí siento que fue mi interpretación, porque realmente, bueno, al menos de los personajes que más me costó interpretar fue el sepulturero en Hamlet, y hubo mucha variación en lo que se quería respecto al personaje, o al menos me costó mucho entenderlo durante el transcurso de todas las sesiones que teníamos para ensayar. Entonces fue un reto a nivel actoral, y concuerdo con mucho de lo que se ha dicho ya al momento de la entrevista, y es que no es lo mismo estar solo con una pantalla verde detrás, digamos, con la responsabilidad uno mismo de saber, mira, el video habrá quedado bien y tendré que volverlo a hacer, y también el manejo del tiempo, porque ahí es a donde voy con mi otro aspecto. Yo siento que en el nivel del aspecto general se nos complicó mucho la edición y el desarrollo y la versión final de Boro. Entonces siento que combinar el semestre, porque todos somos estudiantes universitarios, junto con la elaboración de esta obra, nos fue un poco más complicado, pero salió adelante, salió bonito, y como son todos los retos, están para superarse y para hacerlo mejor. Entonces es como mi comentario y mi aportación a esta sección. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros de Teatro Agosto por compartirnos su experiencia, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio. Los invitamos a ver Boro y disfrutar de esta obra que fue creada con mucho cariño y esfuerzo. Buenas noches.